Mi nombre ya casi no se pronuncia en voz alta en esta casa. Solo aparece cuando necesitan que firme algo, o cuando llega el extracto del seguro médico. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Esperanza. Tengo 67 años y vivo en un pequeño apartamento en Getafe, a las afueras de Madrid. Mi día comienza cada mañana a las 6, cuando el despertador suena como una alarma de hospital. Me levanto despacio, porque mis rodillas ya no son las mismas, y camino descalza hasta la cocina. El suelo está siempre frío, como mi vida desde hace años. Mi rutina es la misma desde que enviudé hace 8 años. Café con leche en una taza desportillada que era de mi madre, tostada con aceite de oliva, y el periódico que compro en el estanco de la esquina. Doña Carmen, la del estanco, es la única persona que me pregunta cómo estoy cada día. A veces pienso que es la única que se daría cuenta si desapareciera. Durante las tardes, tejo. Tengo las manos llenas de callos de tanto mover las agujas, pero es lo único que me mantiene cuerda. Hago mantas, bufandas, suéteres para bebés. Los vendo en el mercadillo los sábados por las mañanas, y con esa poca plata complemento mi pensión. Apenas me alcanza para los medicamentos y la comida, pero sobrevivo. Pero hace 3 meses, un martes por la tarde mientras tejía una manta amarilla frente a la televisión, sonó el teléfono. Era un sonido tan raro en mi casa que por un momento pensé que era de la vecina. Cuando vi el nombre en la pantalla, se me paró el corazón. Clara. Hija. ¿Mamá? Su voz sonaba extraña, como impostada, demasiado dulce. No había hablado conmigo en 4 meses. La última vez fue el día de mi cumpleaños, cuando me llamó 5 minutos para decirme que se había olvidado y que me compensaría pronto. Nunca lo hizo. Clara, hija mía, susurré, dejando caer las agujas de tejer. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Rubén? Bien, mamá, bien. Oye, ¿por qué no vienes a Madrid unos días? Quiero que conozcas nuestro nuevo piso. Ya toca, ¿no? Me quedé muda. Mi Clara, la niña que había criado sola después de que su padre muriera, la que había estudiado una carrera pagada con mis turnos de noche limpiando oficinas, la que se había casado sin siquiera invitarme a la boda porque era algo íntimo, me estaba invitando. ¿De verdad, Clara? Pregunté, y odiaba lo desesperada que sonaba mi voz. Claro, mamá. Rubén también tiene ganas de verte. ¿Podemos hablar? Ponernos al día. Como antes. ¿Como antes? Hacía años que no teníamos una conversación real. Pero en ese momento, sentada en mi sillón gastado, con la manta amarilla medio terminada en mis piernas, sentí algo que creía muerto. Esperanza. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces para abrir el armario y mirar el único vestido bonito que me quedaba. Uno azul marino que había comprado para la comunión de mi nieta hace 5 años. La nieta que apenas me conoce porque Clara dice que no hay tiempo para visitas. Al día siguiente, saqué dinero de mi cuenta de ahorros. Era casi todo lo que tenía, pero pensé, es mi hija, vale la pena. Compré un billete de tren a Madrid. Guardé en mi maleta el vestido azul, mi camisón menos viejo, y en una bolsita especial, envolví una bufanda que había tejido para Clara durante las noches de invierno. Era de lana suave, color burdeos, con un patrón de flores que había tardado semanas en perfeccionar. También guardé en mi monedero algo muy especial, el anillo de bodas de mi madre. Un sencillo aro de oro con una pequeña perla que ella me había dado antes de morir, diciéndome, para que siempre recuerdes que fuiste amada. Era lo único de valor que me quedaba en el mundo, pero lo llevé conmigo como un talismán. Durante el viaje en tren, miraba por la ventana los campos de Castilla y me imaginaba cenando con Clara y Rubén, riéndome con ellos, contándoles anécdotas de cuando ella era pequeña. Me veía abrazando a mi nieta, enseñándole a tejer, siendo por fin la abuela que siempre quise ser. Qué ingenua fui. El tren llegó a la estación de Atocha a las 4 de la tarde. Llevaba mi maleta vieja, la misma con la que había viajado a mi luna de miel 40 años atrás. Pesaba poco porque no tenía mucho que empacar. Mi vida cabía en una maleta de mano. Busqué a Clara con la mirada entre la multitud.
Esperé 1 hora, 2 horas. A las 6 de la tarde, cuando ya me dolían los pies de estar parada, recibí un mensaje. Mamá, perdón, surgió algo. Rubén va por ti. Rubén llegó en un BMW negro a las 7:30 de la noche. Lo reconocí por la foto que Clara me había enviado años atrás, cuando se casaron. Era alto, con el cabello peinado hacia atrás y gafas de sol, aunque ya había anochecido. No bajó del coche. Simplemente bajó la ventanilla y me gritó desde adentro. Señora Esperanza, suba rápido, que tengo prisa. No había sonrisa, no había saludo, no había ¿cómo está usted? Nada. Me acerqué con mi maleta, que de repente me parecía más pesada. Y cuando traté de abrir la puerta de adelante, me dijo, atrás, por favor. Los asientos delanteros son de cuero y no quiero que se manchen. Me subí al asiento trasero como una extraña, como si fuera un taxi. Durante todo el trayecto, Rubén habló por teléfono en manos libres sobre negocios, sin dirigirme ni una sola palabra. Yo miraba por la ventana las calles iluminadas de Madrid, las familias caminando juntas, las parejas tomadas de la mano, y me sentía como un fantasma observando la vida de otros. Cada tanto miraba hacia adelante, esperando que me preguntara algo, cualquier cosa. ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal el viaje? Clara le contó de nuestro nuevo piso, pero nada, solo el sonido de su voz hablando de inversiones y comisiones, con gente que sí le importaba. Después de 20 minutos, el coche se detuvo frente a un hotel. No era lujoso, pero tampoco parecía malo. Tenía una fachada moderna con vidrios tintados y un letrero que decía Hotel Plaza Mayor. Me confundí. ¿Aquí vive Clara? Pregunté, bajándome del coche. Rubén se rió. Fue una risa corta, como un ladrido. No, señora. Este es su hotel. Clara la está esperando mañana para almorzar. Pero hoy necesitamos espacio. Sacó mi maleta del maletero y la dejó en la acera, junto a mis pies. En ese momento, una parte de mi corazón se rompió, pero todavía no entendía completamente lo que estaba pasando. ¿Mi hotel? Pero Clara le dijo que viniera a Madrid. Y aquí está Madrid. Rubén ya se estaba subiendo al coche. Vaya a recepción. Todo está arreglado. Que tenga buena noche, señora. Y se fue. Así, sin más. Me dejó parada en la acera con mi maleta vieja, viendo las luces traseras de su BMW desaparecer entre el tráfico. Entré al hotel con las piernas temblando. La recepcionista era una chica joven, de unos 25 años, con el cabello recogido en una coleta perfecta. Cuando le dije mi nombre, revisó en su computadora con una expresión extraña. Sí, aquí está. Habitación 208. Una noche. Me miró con algo parecido a la lástima. ¿Necesita ayuda con el equipaje? Una noche. Las palabras me golpearon como piedras. ¿Perdón? Debe haber un error. Mi hija reservó para varios días. La chica revisó otra vez, moviendo el ratón de la computadora nerviosamente. No, señora. Aquí dice claramente. Una noche. Habitación pagada hasta mañana a las 12 del día. Tomé la llave de la habitación con manos temblorosas. El pasillo hasta el elevador me pareció eterno. Cada paso resonaba en el piso de mármol como el eco de mi propia soledad. La habitación 208 era pequeña pero limpia. Una cama matrimonial con sábanas blancas, un televisor en la pared, una ventana que daba a un patio interno sin vista. Me senté en la orilla de la cama sin siquiera quitarme el abrigo. ¿Qué había pasado con mi Clara? La niña que me decía, «Mami, eres mi mejor amiga», cuando tenía 10 años y yo la llevaba al parque. La adolescente que lloraba en mis brazos cuando su primer novio la dejó plantada en el cine. La joven que me prometió que siempre íbamos a estar juntas, el día que se graduó de la universidad. Recordé todas las veces que había trabajado dobles turnos para pagarle clases de inglés, de piano, de pintura, todo lo que ella quisiera. Recordé las noches en que me quedé despierta cosiendo su disfraz para el festival del colegio, o esperando despierta hasta que llegara de las fiestas para asegurarme de que estuviera bien. Cuando conoció a Rubén, yo traté de ser amable. Él era arrogante desde el principio, pero pensé que era por nervios. Los hombres a veces se ponen así cuando conocen a la suegra, me dije. Le regalé una bufanda que tejí especialmente para él en Navidad. Nunca se la vi puesta.
La boda fue el primer golpe real. Clara me llamó 2 semanas antes para decirme que había decidido hacer algo íntimo, solo nosotros dos y 2 testigos. No había lugar para mí en el día más importante de su vida. Me consolé pensando que al menos tendría nietos, que podría ser la abuela amorosa que mi propia madre nunca pudo ser conmigo. Pero cuando nació mi nieta, Sofía, las cosas empeoraron. Las visitas se volvieron escasas, luego ocasionales, luego inexistentes. Es que está muy pequeña. Es que Rubén está trabajando. Es que tenemos mucho que hacer. Siempre había una excusa. El último cumpleaños de Sofía que pude asistir fue cuando cumplió 3 años. Llegué con un suéter rosa que había tejido durante semanas, con ositos bordados a mano. La niña ni siquiera se acercó a mí. Se escondía detrás de las piernas de Clara cada vez que le hablaba. Era como si fuera una desconocida para mi propia nieta. Esa noche en el hotel, saqué de mi maleta la bufanda que había tejido para Clara. La toqué con los dedos, sintiendo cada punto, recordando cada noche que había pasado haciéndola frente al televisor, imaginándome su cara de felicidad cuando se la diera. También saqué el anillo de mi madre. Lo puse en mi palma y lo observé bajo la luz de la lámpara del hotel. La pequeña perla brillaba débilmente, como si todavía guardara algo del amor que mi madre me había dado. Era lo único que me quedaba de ella, lo único que me conectaba con tiempos mejores. Me acosté vestida, abrazando la bufanda como si fuera un bebé. Afuera se oía el tráfico de Madrid, las bocinas, las sirenas, los sonidos de una ciudad que siguió viviendo mientras yo me moría por dentro en la habitación 208. Esa fue la primera noche en años que lloré. Lloré por mi Clara perdida, por mi nieta que no me conocía, por todos los sacrificios que parecían no haber valido nada. Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas, y solo me quedó un dolor sordo en el pecho, como si tuviera una piedra donde antes había tenido el corazón. Desperté a las 6 de la mañana, como siempre. Por un momento, no recordé dónde estaba. Las sábanas olían diferente, el colchón era más duro, y por la ventana no se veía mi pequeño patio con las macetas de geranios. Entonces lo recordé todo. El hotel, Rubén, la habitación pagada por una sola noche. Me duché con el jaboncito pequeño del hotel, me puse el vestido azul marino que había guardado para la ocasión y bajé al comedor. Pensé que tal vez Clara aparecería temprano, que me sorprendería con un desayuno juntas, que me explicaría que todo había sido un malentendido. El comedor estaba lleno de turistas y familias. Había un buffet con zumos, café, tostadas, mermelada. Yo me serví un café con leche y una tostada, y me senté en una mesa junto a la ventana. A mi lado había una familia alemana con 2 niños rubios que reían mientras desayunaban. Los padres les limpiaban la cara, les cortaban la fruta, les hablaban con esa ternura que yo recordaba haber tenido con Clara cuando era pequeña. Miré mi teléfono. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada perdida. A las 9, le escribí a Clara: «Hija, ya estoy desayunando. ¿A qué hora vienes por mí? Tengo muchas ganas de verte y de conocer tu nuevo piso». Envié el mensaje y esperé. Los puntos de escribiendo aparecieron y desaparecieron 3 veces. Mi corazón latía cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. La respuesta llegó a las 10:30. «Mamá, no te ofendas, pero Rubén y yo estamos en una etapa donde necesitamos espacio. Te reservamos el hotel solo como gesto de buena voluntad. No estamos disponibles para visitas ahora mismo. Espero que lo entiendas». Leí el mensaje 5 veces. Cada palabra era como un puñal, como gesto de buena voluntad. ¿Yo era una obra de caridad? ¿Mi propia hija me veía como una limosna que había que dar? Le respondí con manos temblorosas. «Clara, no entiendo. Me dijiste que querías que viniera, que tenías ganas de verme. Solo quiero pasar un rato contigo. No voy a molestar». Su respuesta fue inmediata y brutal. «Mamá, por favor, no me hagas sentir mal. Es complicado explicarte. Rubén no se siente cómodo con visitas familiares, y yo tengo que respetar eso. Ya eres grande, puedes pasear por Madrid sola. Hay muchos museos bonitos». Museos. Me estaba enviando a ver museos en lugar de pasar tiempo conmigo. Traté de llamarla. El teléfono sonó una vez y cortó. Volví a llamar.
Esta vez ni siquiera sonó. Me había bloqueado. Me quedé sentada en el comedor, viendo cómo las familias terminaban sus desayunos y se iban felices a recorrer la ciudad. El camarero, un hombre mayor con bigotes grises, se acercó con cara de preocupación. ¿Se encuentra bien, señora? No pude responder. Si abría la boca, iba a gritar o a llorar, y no quería hacer un espectáculo delante de desconocidos. Subí a mi habitación y me senté en la cama. En mi bolso estaba la bufanda que había tejido para Clara. La saqué y la extendí sobre mis piernas. Era perfecta. Cada punto estaba en su lugar. El color era precioso. El patrón de flores había quedado exactamente como lo había imaginado. Había puesto tanto amor en cada puntada. Para nada. Todo había sido para nada. Recordé la última vez que había visto a Clara en persona. Fue hace 8 meses, cuando tuve que ir al hospital por una infección en los riñones. Le escribí desde la cama del hospital, asustada y sola. Su respuesta fue: «Ay, mamá, justo ahora estamos súper ocupados con trabajo. Seguro que no es nada grave. ¿Ya me cuentas cómo sigues?» No vino. Ni siquiera llamó. Me dieron el alta 3 días después, y volví sola a mi apartamento en Getafe. Cuando le escribí que ya estaba bien, me respondió con un emoji de carita feliz. Un emoji. Eso era lo que valía mi salud para ella. Pensé en todos los momentos importantes de su vida donde yo había estado presente. Cuando tuvo varicela a los 7 años, y no dormí durante una semana cuidándola. Cuando se rompió el brazo cayéndose de la bicicleta, y me quedé toda la noche en el hospital. Cuando tuvo su primera desilusión amorosa a los 16 años, y lloró en mis brazos durante horas. Yo siempre estuve. Siempre. Pero cuando fue mi turno de necesitarla, ella no estaba disponible. Recordé también todos los sacrificios económicos. Cuando trabajaba limpiando oficinas de noche y de día, cuidaba niños para pagarle la universidad. Cuando vendí la televisión nueva para comprarle el ordenador que necesitaba para sus estudios. Cuando me quedé sin vacaciones durante 5 años seguidos porque todo mi dinero extra se iba en sus gastos. Ella había estudiado administración de empresas. Ahora trabajaba en una multinacional. Ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en un año con mi pensión y mis ventas en el mercadillo. Pero nunca me había ofrecido ayuda económica. Ni siquiera cuando le conté que algunos meses tenía que elegir entre comprar medicinas o comprar comida. «Ay, mamá, qué difícil», me decía. «Esperamos que las cosas mejoren pronto. Esperamos». Como si fuera un problema del clima, algo que no tenía solución. A las 12 del mediodía, recibí una llamada de la recepción. «Señora Esperanza, son las 12. El checkout es ahora. ¿Necesita ayuda con su equipaje? ¿Podría extender la reserva? Puedo pagar yo». Hubo una pausa. «Lo siento mucho, señora, pero el hotel está completo para el fin de semana. Hay una convención médica y llegaron muchas reservas de último momento». Bajé con mi maleta. Pagué unos euros extra porque había usado algunos productos del minibar la noche anterior. Una botellita de agua y un paquete de galletas que costaron más de lo que yo gastaba en comida en 2 días. Y salí a la calle. Madrid era hermoso en esa mañana de abril. Las calles estaban llenas de turistas caminando con mapas, de oficinistas apurados yendo a trabajar, de madres empujando cochecitos. Toda esa gente tenía un lugar a donde ir, gente que los esperaba, planes para el día. Yo tenía una maleta y un billete de tren de vuelta para el domingo. Me senté en un banco de la Plaza Mayor, el mismo lugar que le daba nombre al hotel donde había pasado la noche más triste de mi vida. Los turistas se hacían fotos, las palomas picoteaban migajas del suelo, y yo me sentí como la persona más sola del mundo. Saqué el anillo de mi madre del bolso. Lo miré brillar bajo el sol de Madrid y pensé, esto es lo único que me queda, lo único real. Pero entonces me vino una idea que me aterró y me liberó al mismo tiempo. Si Clara me había tirado como basura, si para ella yo no valía ni una comida, ni una conversación, ni una noche en su casa, entonces tal vez era hora de demostrarle que yo sí valía algo, aunque fuera para mí misma. No podía irme de Madrid sin una explicación. No podía volver a Getafe con esta herida abierta, sin entender cómo mi propia hija había llegado a tratarme como si fuera una desconocida molesta.
Desde el banco de la Plaza Mayor, decidí hacer una última llamada. Marqué el número de Clara, esperando que me hubiera desbloqueado, que hubiera recapacitado. El teléfono sonó 3 veces y contestó una voz que me heló la sangre. ¿Qué parte no entiende, señora? Era Rubén. Su voz sonaba cansada, como si estuviera harto de tener que lidiar conmigo. Rubén, soy Esperanza. Solo quiero hablar con Clara 5 minutos. Solo quiero entender. Mire, señora, voy a ser claro porque ya estamos cansados de esta situación. Clara no quiere verla. No quiere hablarle. No quiere tener contacto. ¿Entiende? Las palabras me golpearon como bofetadas. Apreté el teléfono contra mi oreja, como si eso pudiera cambiar lo que estaba escuchando. Pero es mi hija, Rubén. Solo quiero... Su hija está harta de fingir que le importa, señora. Lo hace por compromiso, porque le da lástima, porque usted da pena. Pero eso se acabó. Ya somos adultos y tenemos derecho a elegir con quién queremos compartir nuestro tiempo. Mi corazón se detuvo. Da pena. Esas palabras se clavaron en mi pecho como vidrios. Solo quería verla. Susurré con la voz quebrada. Solo quería pasar un rato con mi hija. Pues váyase a ver los museos del Prado, señora. Pero deje de arrastrarse. Hay gente que envejece con dignidad. Usted no. Es una ancla emocional, un estorbo, una carga sentimental oxidada. Colgó. Me quedé sentada en el banco con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando el tono de línea ocupada. La gente pasaba a mi alrededor, turistas riéndose, parejas tomadas de la mano, niños corriendo tras palomas. Pero yo estaba en otra dimensión, en un mundo donde las palabras más crueles que había escuchado en mi vida rebotaban dentro de mi cabeza. Carga sentimental oxidada. ¿Eso era yo para mi propia hija? Me levanté del banco con las piernas temblorosas y caminé sin rumbo por las calles de Madrid. Pasé por delante de cafeterías llenas de gente hablando, de tiendas con familias comprando juntas, de restaurantes donde las mesas estaban ocupadas por padres e hijos almorzando. Todo me dolía. Cada imagen de familia me recordaba lo que yo no tenía, lo que había perdido sin saber cuándo ni cómo. Llegué hasta una farmacia y le pedí a la dependienta algo para el dolor de cabeza. Era una chica joven, con una sonrisa amable. ¿Se encuentra bien, señora? Está muy pálida. Solo cansada. Mentí. Pero cuando me dio las pastillas y me preguntó si necesitaba un vaso de agua, algo en su tono maternal me quebró completamente. Empecé a llorar allí mismo, en medio de la farmacia. ¡Ay, señora! ¿Qué le pasa? ¿Quiere que llame a alguien? ¿Llamar a alguien? No había nadie. Literalmente, no había una sola persona en el mundo a quien pudiera llamar en un momento como este. No, no hay nadie, logré decir entre sollozos. La chica me llevó a la trastienda de la farmacia y me sentó en una silla. Me trajo un vaso de agua y se quedó conmigo hasta que pude calmarme. ¿Estás sola en Madrid? ¿Es turista? Le conté todo. No pude evitarlo. Le conté de Clara, del hotel, de los mensajes, de la llamada con Rubén. Esa desconocida de 20 y tantos años escuchó mi dolor con más compasión de la que mi propia hija me había mostrado en años. «¡Qué hija más desagradecida!», dijo, y en su voz había genuina indignación. «Usted parece una persona muy buena, señora. Su hija no sabe lo que está perdiendo». Cuando salí de la farmacia, ya era media tarde. Mi tren de vuelta era al día siguiente por la mañana, así que necesitaba encontrar dónde pasar la noche. Con el poco dinero que tenía, busqué un hostal barato cerca de la estación. El Hostal Miranda estaba en una calle estrecha, con una fachada vieja pero limpia. La dueña era una mujer de mi edad, con el pelo teñido de rubio y las uñas pintadas de rojo. «¿Una noche, señora?» «Sí, por favor. La más barata que tenga». Me asignó una habitación pequeña en el segundo piso. Tenía una cama individual, un lavabo en la esquina y una ventana que daba al patio interior. Costaba 20 euros, casi todo el dinero que me quedaba. Esa noche, sentada en la cama del hostal, saqué papel y bolígrafo de mi bolso y escribí una carta. Una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para sacar todo el veneno que tenía dentro. «Clara, no entiendo cuándo me convertí en tu enemiga. No entiendo cuándo el amor que te di se transformó en una carga para ti. Pasé 18 años criándote sola.
trabajando en 2 empleos para que no te faltara nada. Te di todo lo que tenía y muchas cosas que no tenía. Cuando tenías pesadillas, dormía contigo en tu cama pequeña, aunque me doliera la espalda. Cuando te enfermabas, me quedaba despierta toda la noche tomándote la temperatura. Cuando llorabas por algún chico, yo lloraba contigo. Te pagué la universidad vendiendo cosas de la casa. Trabajé de noche para que pudieras estudiar de día. Me quedé sin vacaciones, sin caprichos, sin vida propia para que tú tuvieras la tuya. Y cuando te casaste sin invitarme, pensé, bueno, es joven, ya se le pasará. Cuando nació tu hija y no me dejabas verla, pensé, es primeriza, tiene miedo, ya cambiará. Cuando dejaste de llamarme, pensé, está ocupada con su nueva vida, ya volverá. Pero no volviste, y hoy descubrí que nunca vas a volver, que para ti soy una carga sentimental oxidada, que mi amor te da vergüenza, que mi presencia te molesta, que mi edad te avergüenza. No sé qué hice mal como madre. No sé en qué momento dejé de ser la persona más importante de tu vida para convertirme en la menos importante. Pero lo que sí sé es que merecía una explicación, merecía una conversación, merecía algo mejor que un mensaje de WhatsApp y una noche en un hotel. Tu madre, que ya no sabe si puede seguir llamándote hija. Cuando terminé de escribir, rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré al cesto de basura del hostal. Pero las palabras ya estaban fuera de mi pecho. Y por primera vez en días, pude respirar un poco mejor. Me puse el camisón y me metí en la cama estrecha. A través de la pared delgada, se oía a una pareja joven hablando en la habitación de al lado. Hablaban en voz baja, con cariño, haciendo planes para el día siguiente. Cerré los ojos y traté de recordar la última vez que alguien me había hablado con cariño. La única que me venía a la mente era doña Carmen del Estanco, cuando me preguntaba cómo estaba cada mañana. Esa fue la noche que tomé la decisión más importante de mi vida. Acostada en esa cama de hostal, oyendo a desconocidos quererse en la habitación de al lado, decidí que nunca más iba a suplicar amor, que nunca más iba a mendigar atención, que si Clara no me quería en su vida, entonces yo iba a construir una vida donde no la necesitara. Al día siguiente, no me iba a subir a ese tren de vuelta a Getafe. Al día siguiente, iba a empezar de nuevo, aunque tuviera que hacerlo completamente sola. Desperté en el Hostal Miranda, con una claridad mental que no había sentido en años. Eran las 7 de la mañana, y por primera vez en décadas, no tenía prisa por nada. No tenía que volver a casa, no tenía que complacer a nadie, no tenía que fingir que estaba bien cuando me estaba muriendo por dentro. Mi tren de vuelta a Getafe salía a las 11. Tenía 4 horas para tomar la decisión más importante de mi vida. Me vestí despacio. Me lavé la cara en el pequeño lavabo de la habitación y bajé al comedor del hostal. La dueña, que me había dicho que se llamaba Pilar, estaba preparando el desayuno para los huéspedes. «Buenos días, señora. ¿Cómo durmió?» «Mejor de lo que esperaba», le respondí, y era verdad. Me sirvió café con leche y tostadas con aceite de oliva. Mientras desayunaba, saqué el anillo de mi madre de mi bolso y lo puse sobre la mesa. La pequeña perla captaba la luz de la mañana que entraba por la ventana del comedor. Pilar se acercó con curiosidad. «¿Qué anillo más bonito? ¿Es una reliquia familiar?» «De mi madre. Es lo único de valor que me queda en el mundo». Pilar se sentó frente a mí, con esa confianza que tienen las mujeres de nuestra generación cuando reconocen dolor en otra. ¿Puedo preguntarle qué va a hacer hoy? Porque no tiene cara de alguien que se va a subir a un tren. Le conté mi situación. No todo, pero lo suficiente. Le dije que mi hija me había rechazado, que no tenía nada esperándome en casa, que estaba pensando en quedarse en Madrid aunque no sabía cómo ni con qué. «¿Sabe qué?», me dijo Pilar, tomando una servilleta y apuntando algo. «Hay una joyería a 3 calles de aquí. Se llama Oro y Plata Ramírez. Es de un hombre mayor, muy honesto. Si necesita vender algo, él le dará un precio justo». Me dio las señas y me miró a los ojos. «A veces hay que deshacerse del pasado para poder construir un futuro, señora. Y no hay nada malo en eso». A las 9 de la mañana, caminé por las calles de Madrid con el anillo en mi mano cerrada. Cada paso me alejaba más de la estación de trenes. Cada paso era una decisión de no volver.
La joyería era pequeña pero elegante, con vitrinas llenas de anillos, collares y pulseras que brillaban bajo las luces cálidas. El señor Ramírez era un hombre de unos 70 años, con gafas de lectura colgando del cuello y manos cuidadas. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Le mostré el anillo con manos temblorosas. Necesito saber cuánto vale esto». Tomó el anillo con delicadeza y lo examinó con una lupa pequeña. Durante varios minutos, lo giró bajo la luz, revisó el oro, la perla, los pequeños detalles que lo hacían especial. Es una pieza muy bonita. Oro de 18 quilates, perla natural, trabajo artesanal, probablemente de los años 50 o 60. Me miró por encima de sus gafas. ¿Estás segura de que quiere venderlo? Es lo único que tengo para empezar de nuevo. Asintió con comprensión. Había visto muchas historias como la mía en sus años de joyero. Le puedo ofrecer 400 euros. Es un precio justo, señora. Con esto podría vivir varios meses con cuidado. 400 euros. Era más dinero del que había tenido junto en años. Era libertad. Era posibilidad. Era la llave para no tener que volver a suplicar amor a quien no me lo quería dar. Acepto. Cuando el señor Ramírez contó los billetes sobre el mostrador, sentí como si estuviera comprando mi propia vida. Mi madre me había dejado ese anillo como recuerdo de amor verdadero, y yo lo estaba usando para alejarme de amor falso. «Creo que su madre estaría orgullosa de usted», me dijo el joyero, como si hubiera leído mis pensamientos. A veces el amor verdadero significa tener valor para empezar de nuevo. Salí de la joyería con el dinero en el bolso y una sensación extraña en el pecho. No era tristeza por haber vendido el anillo. Era alivio, como si hubiera cortado la última cadena que me ataba a una vida que ya no me servía. Volví al Hostal Miranda y le pregunté a Pilar si podía quedarme una semana más. «Por supuesto, señora, pero la habitación individual está reservada para mañana. Tengo una habitación doble que puede usar por el mismo precio, si no le importa que sea un poco más grande. Una habitación más grande. En mi apartamento de Getafe yo tenía menos espacio y pagaba más de alquiler. Perfecto. Esa tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias en la nueva habitación, me di cuenta de algo. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. Nadie me esperaba. Nadie me necesitaba. Y en lugar de sentirme perdida, me sentía libre. Saqué la bufanda que había tejido para Clara y la extendí sobre la cama. Era preciosa. El trabajo de meses de noches solitarias, cada punto hecho con esperanza y amor. Pero Clara nunca la iba a usar. Clara nunca iba a valorar las horas que había pasado haciéndola. Entonces tuve una idea. Bajé a la recepción y le pregunté a Pilar, ¿conoce algún mercadillo donde vendan cosas hechas a mano? Por supuesto. El Rastro, los domingos. Pero también hay mercadillos más pequeños durante la semana. ¿Hace cosas a mano? Tejo. Mantas, bufandas, suéteres. Pilar aplaudió con emoción. ¡Qué maravilla! Mi madre también tejía. Tengo agujas y lana guardadas en el trastero desde que murió. Si quiere, se las puedo prestar. O mejor, se las regalo. A ella le habría gustado que alguien las usara. Esa noche, en mi habitación del hostal, con las agujas de tejer de la madre de Pilar entre mis manos, empecé una manta nueva. No para Clara, no para mi nieta que no me conocía, no para nadie en particular. La hacía para mí, para el placer de crear algo bonito, algo que nacía de mis manos y mi paciencia. Cada punto era una pequeña victoria. Cada fila completada era un paso hacia adelante, lejos del dolor, y hacia algo que todavía no podía nombrar, pero que se sentía como esperanza. Mientras tejía, pensé en todas las mantas que había hecho a lo largo de los años. Para Clara cuando era bebé, para mi esposo cuando estuvo enfermo, para vecinas que habían tenido nietos, para rifas de la parroquia. Siempre había tejido para otros. Ahora, por primera vez en décadas, estaba tejiendo para mí. La manta era de color verde agua, un color que siempre me había gustado pero que nunca me había atrevido a usar porque no pegaba con los muebles de la casa o porque Clara prefería los colores más neutros. Ahora podía tejer del color que quisiera. Podía hacer los diseños que me gustaran. Podía crear sin tener que pensar en si iba a complacer a alguien más.
A las 11 de la noche, Pilar subió a traerme una taza de manzanilla. ¿Cómo va esa manta? Va bonita, le dije, y sonreí. Hacía mucho tiempo que no sonreía de verdad. ¿Sabe qué, señora Esperanza? Creo que Madrid le va a sentar bien. Esta ciudad tiene algo especial para las mujeres que necesitan empezar de nuevo. Esa noche dormí profundamente, arrullada por el sonido del tráfico de Madrid y por la sensación de que, por primera vez en años, estaba exactamente donde tenía que estar. Al día siguiente era domingo, día del rastro. Mi primer día como vendedora independiente. Mi primer día de la nueva vida que estaba construyendo punto por punto, decisión por decisión, sin pedir permiso a nadie. El domingo en el rastro fue mi bautismo de fuego. Llegué temprano, a las 7 de la mañana, cargando una bolsa con las pocas cosas que tenía para vender. La bufanda que había tejido para Clara, un suéter amarillo que había hecho años atrás para mí misma, pero nunca me había atrevido a usar, y una manta pequeña que había terminado el día anterior. Pilar me había conseguido un pequeño espacio en el suelo, entre un señor que vendía libros usados y una mujer que hacía joyas artesanales. Me senté sobre una manta vieja, extendí mis tejidos y esperé. Al principio, la gente pasaba de largo. Yo era una señora mayor sentada en el suelo, invisible como había sido siempre. Pero después de una hora, una mujer joven se detuvo frente a la bufanda de Clara. ¿Cuánto cuesta? 15 euros, dije, casi susurrando. ¿La hizo usted? Sí, es preciosa. Me la llevo. Fueron mis primeros 15 euros ganados por mí misma. Para mí misma, sin tener que dar explicaciones a nadie. Los guardé en mi bolso como si fueran diamantes. Al final del día, había vendido las 3 piezas. 45 euros. No era mucho, pero era mío. Durante las siguientes 2 semanas, establecí una rutina que me devolvía algo que creía perdido para siempre. Propósito. Me levantaba temprano, desayunaba con Pilar, tejía durante la mañana, paseaba por Madrid por las tardes, y por las noches volvía a tejer mientras veía las noticias en la televisión pequeña de mi habitación. Madrid me estaba curando sin que yo me diera cuenta. Las calles llenas de vida, los parques donde las abuelas jugaban con sus nietos, las terrazas donde la gente se reunía a charlar. Todo eso me recordaba que la vida podía ser hermosa, incluso cuando estaba sola, pero la paz duró poco. Un martes por la tarde, mientras tejía en el pequeño balcón de mi habitación, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Clara, hija. Después de 3 semanas de silencio total, Clara me llamaba. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente, nerviosa, casi suplicante. Hola, Clara. Mamá, ¿dónde estás? Fui a tu casa en Getafe, y los vecinos me dijeron que no te han visto en semanas. ¿Estás bien? Por primera vez en mi vida, Clara sonaba preocupada por mí, pero era demasiado tarde. Estoy bien, Clara. Estoy en Madrid. ¿Todavía en Madrid? ¿Por qué no volviste a casa? La pregunta me dolió como una bofetada, como si Madrid fuera un lugar de castigo y Getafe fuera mi hogar, como si no entendiera que ella había destruido mi hogar, porque decidí quedarme. Hubo una pausa larga. Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a casa? Es importante. ¿Ahora sí puedes hablar conmigo? ¿Ahora sí tengo permiso de entrar a tu casa? Mamá, por favor. Las cosas han cambiado. Rubén perdió el trabajo la semana pasada. Y yo, estoy embarazada. Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No era amor, no era arrepentimiento, no era que me hubiera extrañado. Era necesidad. Otra vez. Felicidades por el embarazo, Clara. Mamá, necesitamos tu ayuda. Solo temporal. Hasta que Rubén encuentre algo nuevo. ¿Podríamos quedarnos contigo unos días? En tu apartamento hay espacio. La ironía era perfecta. La misma mujer que 3 semanas atrás me había dicho que necesitaba espacio para no tener visitas familiares, ahora me pedía espacio en mi casa. Clara, creo que hay un malentendido. Yo ya no vivo en Getafe. ¿Cómo que no vives en Getafe? ¿Dónde vives? En Madrid, en un hostal. Y estoy muy bien así. ¿En un hostal? Mamá, ¿te has vuelto loca? Eres una mujer mayor, no puedes vivir en un hostal. Vuelve a casa ya mismo. Su tono había cambiado. Ya no era suplicante.
Era el tono autoritario que usaba cuando era adolescente y quería salirse con la suya. Clara, cuando me necesitaste, me dejaste en un hotel por una noche y me dijiste que no estabas disponible para visitas familiares. Cuando yo te necesité en el hospital, ni siquiera viniste. Ahora que tú me necesitas, apareces. Mamá, no seas rencorosa. Las cosas del pasado son del pasado. Ahora estoy embarazada y necesito a mi madre. Las cosas del pasado son del pasado. Como si el dolor que me había causado fuera solo una anécdota sin importancia. ¿Sabes qué te dijo tu esposo cuando lo llamé desde la Plaza Mayor, Clara? Me dijo que yo era una carga sentimental oxidada. Me dijo que daba pena. Me dijo que tú estabas harta de fingir que te importaba. Silencio. Mamá. Rubén a veces dice cosas sin pensar cuando está estresado. Tú sabes cómo son los hombres. Tú sabes cómo son los hombres. Como si la crueldad fuera algo natural que yo tenía que aceptar. Clara, ¿tú le dijiste a Rubén que yo te daba lástima? Otro silencio más largo. Mamá, esas son conversaciones privadas entre esposos. Contéstame, Clara. ¿Le dijiste que yo te daba lástima? Su respuesta fue un susurro. A veces es difícil verte tan sola, tan necesitada de atención. No es que me dieras lástima, es que me das lástima. La interrumpí. Dilo completo, Clara. Es que tu madre te da lástima. Mamá, no me hagas sentir mal. Estoy embarazada. Tengo derecho a ser honesta. Tienes razón. Tienes derecho a ser honesta. Y yo tengo derecho a tomar decisiones basadas en esa honestidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a volver a Getafe. Quiero decir que no van a venir a vivir conmigo. Quiero decir que ya no voy a suplicar migajas de amor a quien me ve como una carga. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Es tu nieto el que está en camino. Clara, durante 67 años he puesto a todo el mundo antes que a mí misma. A tu padre, a ti, a tus necesidades, a tus deseos, a tus problemas. Nunca fue suficiente. Nunca fui suficiente. Mi voz se estaba quebrando, pero continué. Trabajé 3 empleos para pagarte la universidad. Te di todo mi dinero para que pudieras estudiar. Vendí mis cosas para comprarte lo que necesitabas. Y cuando te casaste, cuando tuviste a tu hija, cuando construiste tu vida, me convertí en un estorbo. Mamá, para. No. Por primera vez en mi vida, no voy a parar. Te di 28 años de mi vida, Clara. 28 años siendo tu madre. Ahora me voy a dar el resto de mis años siendo yo misma. ¿Y tu nieta? ¿Y el bebé que viene en camino? ¿No te importamos nada? Me importan mucho. Por eso les deseo que tengan una madre que los valore, que los trate con respeto, que no los vea como cargas sentimentales oxidadas cuando se hagan mayores. Clara empezó a llorar. Mamá, por favor, necesito tu ayuda. No tengo a nadie más. Claro que tienes a alguien más. Tienes a tu esposo, el que me insultó. Tienen amigos, familia política, vecinos. Seguro que alguno de ellos no les da tanta lástima como yo. Mamá, Clara, espero que tu embarazo vaya bien. Espero que Rubén encuentre trabajo pronto. Y espero que algún día entiendas lo que me hiciste. ¿Vas a colgar? ¿Así nada más? Así nada más. Igual que tú hiciste conmigo en el hotel. Colgué. Me temblaban las manos, pero por primera vez en décadas. No era de miedo o tristeza. Era de liberación. Acababa de hacer algo que creía imposible. Le había dicho que no a mi hija. Esa noche, Pilar me encontró llorando en el comedor del hostal. ¿Qué pasó, Esperanza? Creo que acabo de perder a mi hija para siempre. ¿O acaba de encontrarse a usted misma? Tenía razón. Por primera vez en mi vida, me había encontrado a mí misma. Después del confronto con Clara, algo cambió en mí de forma irreversible. Era como si hubiera estado viviendo con una piedra en el pecho durante años, y finalmente me la hubiera quitado. Podía respirar completo por primera vez en décadas. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono sonó varias veces con números desconocidos que no contesté. Clara había dejado de llamar directamente, pero sospechaba que estaba pidiendo a otras personas que intercedieran por ella. No me importaba. Había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. Una mañana, mientras desayunaba en el comedor del hostal,
Pilar se sentó frente a mí con una sonrisa misteriosa. Esperanza, tengo una propuesta para usted. ¿Qué tipo de propuesta? Mi hermana Carmencita tiene una tienda de ropa y complementos artesanales en el barrio de Malasaña. Lleva años buscando a alguien que le haga tejidos de calidad para vender en la tienda. Le enseñé las fotos de sus mantas y se ha vuelto loca. Quiere conocerla. Me quedé muda. ¿Una tienda real quería vender mis tejidos? Pilar, yo no sé si estoy lista para algo así. ¿Por qué no? Lleva toda la vida tejiendo. Sus cosas son hermosas. ¿Por qué no va a estar lista? Tenía razón. Llevaba más de 40 años tejiendo, pero nunca había considerado que pudiera ser algo más que un pasatiempo para llenar las horas solitarias. Esa misma tarde, Pilar me acompañó a conocer a Carmencita. La tienda se llamaba Hilos y Sueños, y estaba en una calle peatonal llena de cafeterías y librerías. Era pequeña, pero acogedora, con estantes llenos de bufandas coloridas, bolsos tejidos y ropa artesanal hecha por mujeres de toda España. Carmencita era una mujer de unos 50 años, con el cabello rizado y lleno de pulseras que sonaban cuando movía las manos. Tenía la energía de alguien que había convertido su pasión en su trabajo. Usted debe ser Esperanza. Pilar me ha enseñado fotos de sus tejidos y son una maravilla. ¿Hace mucho que teje? Desde que era niña. Mi madre me enseñó. Se nota. Tiene una técnica muy buena. ¿Le gustaría que trabajáramos juntas? Yo le proporciono la lana. Usted hace las piezas, y nos repartimos las ganancias mitad y mitad. No podía creer lo que estaba escuchando. Alguien quería pagar por algo que yo sabía hacer. Alguien valoraba mi trabajo. ¿De verdad cree que la gente compraría mis cosas? Señora, en esta tienda vendemos autenticidad. Sus manos tienen experiencia, tienen historia. Eso no se puede imitar. La gente lo nota. Firmé mi primer contrato de trabajo a los 67 años. Carmencita me dio un adelanto de 100 euros y 3 bolsas llenas de lana de colores que nunca había visto. Azul marino, verde bosque, naranja brillante, púrpura profundo. ¿Puedo preguntar por qué decidió quedarse en Madrid? Me preguntó Carmencita mientras caminábamos de vuelta al hostal. Le conté mi historia. No todo, pero lo suficiente. Le dije que había venido a visitar a mi hija y que había decidido empezar de nuevo aquí. ¡Qué valiente!, me dijo. No todas las mujeres de nuestra edad tienen el coraje de empezar de cero. ¿Valiente? Hacía años que nadie me llamaba valiente. Ni siquiera yo me veía así. Esa noche, en mi habitación del hostal, extendí todas las lanas sobre la cama como si fuera un arco iris. Decidí empezar con una manta grande, de colores que me hicieran feliz. Azul cielo con detalles en amarillo, como un amanecer. Mientras tejía, pensé en todas las mantas que había hecho en mi vida. Para Clara cuando tenía pesadillas, para mi esposo cuando se enfermó, para sorteados de la parroquia que ni siquiera conocía. Siempre había tejido pensando en complacer a otros, en hacer felices a otros, en ser útil para otros. Esta manta la estaba haciendo para alguien desconocido que la compraría porque le gustaba, no porque le diera lástima a la persona que la había hecho. Era una sensación completamente nueva. Una semana después, llevé mis 3 primeras piezas a la tienda de Carmencita: la manta de amanecer, una bufanda de colores otoñales y un chaleco gris perla que había hecho pensando en las mujeres como yo, que necesitábamos ropa elegante pero cómoda. Carmencita las colgó en el escaparate de la tienda con pequeños letreros que decían: tejido a mano por Esperanza. Mi nombre. En un escaparate. En Madrid. Pasé por la tienda todos los días de esa semana, como una adolescente enamorada. Veía a la gente detenerse frente al escaparate, tocar mis tejidos, preguntar precios. La bufanda se vendió el segundo día. El chaleco, el cuarto. La manta se la llevó una señora mayor que me recordaba a mí misma. Dice que es para su nieta que estudia en la universidad, me contó Carmencita, que quiere darle algo especial, hecho con amor, hecho con amor. Mis tejidos estaban hechos con amor, pero era un amor diferente al que había conocido antes. Era amor hacia mi propio trabajo, hacia mi propia creatividad, hacia la mujer que estaba descubriendo que podía ser. Al final del mes, había ganado 300 euros con mis tejidos.
Era más dinero del que había ganado nunca con mi trabajo. Pero más importante que el dinero era la sensación de que mi tiempo valía algo, de que mis manos creaban cosas que la gente deseaba tener. Una tarde, mientras tejía en el pequeño jardín del hostal, se acercó una niña de unos 8 años. Era la hija de unos huéspedes alemanes que se hospedaban allí durante sus vacaciones. ¿Qué hace?, me preguntó en un español con acento extranjero. Tejo. Hago una bufanda. ¿Me enseña? Su madre, una mujer joven con sonrisa amable, se acercó disculpándose. Lo siento. No la moleste. No molesta para nada. Le enseñé a la niña los puntos básicos. Sus manitas torpes trataban de imitar mis movimientos, y cada vez que lograba hacer una fila sin errores, gritaba de emoción. Su alegría me recordó algo que había olvidado completamente, que enseñar podía ser también una forma de amor. ¿Es usted abuela?, me preguntó la niña. Sí, le dije, y fue la primera vez en meses que esa palabra no me dolía. Mi abuela también teje, pero vive muy lejos. Todas las abuelas que tejen estamos conectadas. Cuando tú aprendas, también estarás conectada con nosotras. La niña sonrió y siguió intentando hacer sus puntos irregulares. Esa noche, Pilar me encontró tejiendo en el comedor después de la cena. Se ve diferente, Esperanza. ¿Diferente cómo? Más presente. Como si antes estuviera aquí solo de cuerpo, y ahora estuviera aquí completa. Tenía razón. Durante años, había vivido en función de otras personas. Había sido la esposa de mi marido, la madre de Clara, la abuela que no podía ver a su nieta. Pero nunca había sido simplemente Esperanza. Ahora, por primera vez en décadas, estaba empezando a descubrir quién era yo, cuando nadie me necesitaba para nada específico. Era una artesana. Era una mujer independiente. Era alguien que podía enseñar a una niña alemana a tejer y hacer que se sintiera conectada con sus raíces. Era alguien cuyo nombre aparecía en escaparates, cuyo trabajo la gente compraba porque le gustaba, no porque sintiera obligación. Creo que voy a buscar un apartamento pequeño, le dije a Pilar. Me gusta el hostal, pero necesito mi propio espacio. ¿En Madrid? En Madrid. Este es mi hogar ahora. Esa palabra, hogar, ya no me asustaba. Hogar no tenía que ser el lugar donde naciste o donde criaste a tus hijos. Hogar podía ser el lugar donde por fin te encontrabas a ti misma, donde tu trabajo tenía valor, donde desconocidos te trataban con más respeto del que habías recibido de tu propia familia. Hogar podía ser una decisión que tomabas a los 67 años, cuando finalmente entendías que merecías ser feliz. 6 meses después de aquella noche terrible en el Hotel Plaza Mayor, estaba sentada en el balcón de mi pequeño apartamento en el barrio de La Latina, viendo el atardecer de Madrid mientras tejía una manta color lavanda. Era un piso pequeño pero luminoso, con una cocina donde cabía una mesa para 2 personas y una sala donde había puesto mi sillón favorito frente a la ventana. Lo había amueblado poco a poco, con muebles de segunda mano que restauré yo misma y con las plantas que Pilar me había regalado cuando me mudé. No era lujoso, pero era completamente mío. Cada objeto tenía una historia que yo había elegido escribir. En la mesa de la cocina tenía una caja de metal donde guardaba el dinero de mis ventas. 500 euros. Era mi fondo de emergencia, mi seguridad, mi libertad convertida en billetes que nadie podía tocar excepto yo. La tienda de Carmencita se había convertido en mi segundo hogar. Mis tejidos se vendían tan bien que había tenido que contratar a 2 mujeres más para que me ayudaran con los pedidos. Elena, una señora de mi edad que había perdido a su esposo y necesitaba algo que la mantuviera ocupada. Y Rocío, una chica joven que estaba estudiando diseño de modas y quería aprender técnicas tradicionales. Trabajábamos las 3 juntas los martes y jueves por la tarde, en el taller que Carmencita había acondicionado en la parte trasera de la tienda. Hablábamos de todo, de nuestras vidas, de nuestros sueños, de los hombres que nos habían decepcionado, de los hijos que habían crecido y se habían ido, pero también de cosas bonitas, de los viajes que queríamos hacer, de los libros que habíamos leído, de las recetas que habíamos descubierto. Por primera vez en mi vida, tenía amigas reales, no conocidas del vecindario que me saludaban por cortesía, sino mujeres que se preocupaban por mí,
que me llamaban cuando no aparecía un día, que celebraban mis logros como si fueran propios. Una tarde de octubre, mientras ordenaba mi apartamento, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven con una niña de unos 5 años. No las conocía. ¿Señora Esperanza?, preguntó la mujer cuando abrí la puerta. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Lucía, la clienta que compró su manta de amanecer hace unos meses. Esta es mi hija, Sofía. Mi corazón se detuvo. Sofía, como mi nieta. La niña tenía el cabello castaño y los ojos grandes, curiosos. Queríamos conocerla, continuó Lucía. Su manta ha sido el regalo más especial que he recibido en mi vida. Cada noche me arropo con ella y pienso en las manos que la tejieron. Mi hija quiere aprender a tejer. Y me preguntaba si podría enseñarle. Invité a pasar a Lucía y a la pequeña Sofía. Les preparé chocolate caliente con churros que había comprado en la pastelería de la esquina. La niña me miraba con fascinación mientras yo le enseñaba los puntos básicos con agujas pequeñas que había comprado especialmente para niños. ¿Por qué empezó a tejer, señora Esperanza?, me preguntó Lucía. Mi madre me enseñó cuando tenía la edad de Sofía. En aquel entonces, las mujeres tejían por necesidad. Ahora tejo por placer. ¿Tiene hijos? La pregunta que antes me partía el alma, ahora la respondí con tranquilidad. Tengo una hija, pero cada una hizo su vida. Ahora mis hijos son mis tejidos, mis clientas, las niñas como Sofía que quieren aprender. Durante las siguientes semanas, Lucía y Sofía venían a mi casa todos los sábados por la tarde. La niña era aplicada y paciente, como había sido yo a su edad. Le enseñé a hacer bufandas para sus muñecas, gorros para su papá, mantas pequeñas para su cama. Señora Esperanza, me dijo un día, cuando sea grande, quiero tejer como usted. Cuando seas grande, vas a hacer cosas mucho más bonitas que yo, Sofía, porque vas a tejer con todo lo que aprendas en la vida. Una mañana de noviembre, mientras tomaba café en mi cocina y leía el periódico, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me sorprendió. Clara, hija. Hacía 4 meses que no sabía nada de ella. Contesté, pero no dije nada. Esperé. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Estoy aquí, Clara. Su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, tuve al bebé. Es un niño. Se llama Daniel. Felicidades. Hubo una pausa larga. Esperé que me pidiera dinero, que me suplicara que fuera a ayudarla, que me hiciera sentir culpable por no estar disponible. Mamá, no te llamo para pedirte nada. Solo quería que supieras que tuviste razón. ¿Razón en qué? Rubén me dejó. Hace 2 semanas. Dice que no puede con la presión de ser padre, que necesita encontrarse a sí mismo. Se fue con una compañera de trabajo más joven. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo sentí tristeza por una mujer que había aprendido demasiado tarde lo que yo había tardado 67 años en entender. Lo siento, Clara. ¿Lo sientes? Después de todo lo que te hice, siento que tengas que pasar por esto. Siento que tengas que criarlo sola. Siento que hayas perdido tiempo con alguien que no te valoraba. Clara empezó a llorar. Mamá, fui terrible contigo. Te traté como si fueras basura. Dejé que Rubén te humillara. Y tú tenías razón en todo. Él nunca me quiso de verdad. Solo quería a alguien que le hiciera la vida fácil. Clara, todos cometemos errores cuando no sabemos valorarnos. ¿Me perdonas? La pregunta que había esperado durante meses finalmente llegó, pero la respuesta no era la que habría dado antes. Clara, yo no tengo nada que perdonarte. Tú fuiste honesta conmigo. Me dijiste exactamente lo que sentías por mí. Eso me dolió. Pero también me liberó. No entiendo. Me liberó de la necesidad de complacerte. Me liberó de la obligación de ser una madre perfecta para una hija que no me veía como una persona completa. Me ayudaste a entender que mi valor no dependía de tu amor. ¿Eso significa que no me quieres ver más? Significa que si algún día quieres conocer a la mujer en la que me he convertido, eres bienvenida. Pero ya no voy a suplicar por tu tiempo o tu atención. Ya no voy a sacrificar mi dignidad por migajas de cariño. Clara lloró durante varios minutos. Yo esperé en silencio, viendo las plantas de mi balcón moverse con el viento de noviembre. ¿Dónde vives ahora, mamá? En Madrid. Tengo mi propio apartamento, mi trabajo, mis amigas.
Tengo una vida. ¿Tu trabajo? Soy artesana. Vendo tejidos. Enseño a tejer. La gente paga por lo que sé hacer. Mamá, ¿podrías enseñarme a tejer a mí? Era una pregunta simple, pero cargada de significado. Clara me estaba pidiendo algo que yo podía dar sin sacrificar nada de mí misma. Si vienes a Madrid, puedo enseñarte, pero vendrías como alumna, no como hija que viene a pedirle favores a su madre. ¿Entiendes la diferencia? Creo que sí. La diferencia es el respeto, Clara. El respeto por mi tiempo, por mi espacio, por la persona que soy ahora. Un mes después, Clara vino a Madrid con el bebé Daniel. Era un niño hermoso, con los ojos verdes de su madre, y una sonrisa que me recordó a Clara cuando era pequeña. No se quedó en mi casa. Se alojó en un hotel, por su cuenta, y me visitó durante las tardes. Le enseñé a tejer bufandas sencillas mientras el bebé dormía en su cochecito. ¿Cómo supiste que tenías que cambiar tu vida?, me preguntó un día, cuando me di cuenta de que estaba mendigando amor en lugar de exigir respeto. Oh, ¿y no tienes miedo de estar sola? Clara, estuve sola durante años, incluso cuando estabas en mi vida. La diferencia es que ahora estoy sola por elección, no por abandono. No sé si Clara y yo volveremos a tener la relación que tuvimos cuando ella era niña. Probablemente no. Pero eso está bien, porque ahora tengo algo más valioso que el amor desesperado de una madre abandonada. Tengo mi propia dignidad. Hoy, mientras escribo esta historia, tengo 70 años. Mi apartamento está lleno de plantas, de tejidos a medio terminar, de fotos con mis amigas del taller. En mi mesa de noche tengo las cartas de agradecimiento de clientas que han comprado mis mantas para sus hijas, sus madres, sus nietas. A veces, cuando camino por las calles de Madrid, pienso en la mujer que era hace 3 años. La mujer que se sentó en la habitación 208 de un hotel, llorando por amor que nunca fue real. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay otra, una que sabe que el amor propio es el único amor que nadie puede quitarte. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida, donde tuviste que elegir entre tu dignidad y el amor de alguien que no te valoraba? Cuéntame en los comentarios si esta historia te tocó el corazón. Y si te gustó este relato, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo.